Buenos días a todos nuestros asistentes que nos acompañan desde México y Latinoamérica, y bueno, a los asistentes que nos acompañan de otras latitudes. Me presento, soy Sara Landon, la directora ejecutiva de Inerco Consultoría México. Y a los que aún no nos conocen, quiero comentarles que desde Inerco ofrecemos soluciones integrales en las áreas de medio ambiente, prevención de riesgos laborales, gestión de comunidades, así como también en temas de tecnología e ingeniería. Esta ha sido nuestra misión desde 1984, estar al servicio del desarrollo industrial sostenible, con la convicción de independencia y la confianza de nuestros clientes, misma que nos ha hecho expertos y conocedores de la realidad local en México y de la realidad que se tiene a nivel global. Justo el día de hoy vamos a hablar de uno de los desafíos que se presentan actualmente, además del COVID, que es la descarbonización industrial. Ante esta situación del calentamiento global y la necesidad de descarbonizar a la industria, se han puesto en manifiesto la necesidad de nuevas tecnologías que brinden soluciones menos contaminantes o, dicho de otra manera, más limpias. Y es ahí donde el hidrógeno verde surge como una de estas tecnologías y como una solución o de una de las posibles soluciones para la descarbonización industrial. Sin embargo, en México en los últimos años hemos visto que la componente ambiental y social de este tipo de proyectos es uno de los elementos más importantes que se debe de tomar en cuenta desde el primer momento de un proyecto de esta magnitud. Es decir, aún desde la misma se va a ser implantado. Hemos vivido de la mano con clientes y de saber la realidad a nivel nacional a lo largo de nuestro territorio, que el gestionar inadecuadamente este tipo de componentes puede poner en riesgo la viabilidad de un proyecto o ponerlo en stand-by. Es decir, que los plazos que las autoridades imponen para las autorizaciones de los mismos, el hecho de que en las áreas de influencia podamos encontrar especies endémicas, especies en peligro de extinción, o los mismos pagos que se tienen que hacer al Fondo Mexicano Forestal puede poner en riesgo un proyecto si estos no han sido contemplados desde este primer momento. Y justamente nuestras expertas en este webinar, en el webinar del día de hoy, tocarán estos aspectos dando una introducción muy breve a lo que es la tecnología. También hablarán de las características ambientales de las plantas de generación de hidrógeno verde, así como el permitting o los permisos ambientales y sociales de un proyecto de esta índole. Para finalizar con las conclusiones y reflexiones que tenemos y de lo que queda en México por hacer ante este nuevo reto. Aún estos proyectos en México son incipientes, pero estamos seguros que la tendencia cambiará. Por eso desde Inerco hemos diseñado una serie de webinars en donde hablaremos de estos desafíos ambientales y sociales, de los desafíos en materia de seguridad de los proyectos y de prevención de riesgos laborales que serán planificados hacia finales de este año y primer trimestre del 2022. Así que sin más preámbulo, bueno, antes de presentarle a nuestras panelistas, quisiera hacer algunas acotaciones, indicarles que la grabación de este webinar estará disponible y será enviado a su correo electrónico. Y también pedirles que dentro de la parte del chat, por favor, coloquen las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la plática y estas van a ser contestadas al final del webinar. Y como ya indicaba, sin más preámbulo, les presento a nuestras expertas, que son las panelistas del día de hoy, a Esther Valdivia, que actualmente es nuestra directora de la División de Medio
ambiente de INERCO Ingeniería, Tecnología y Consultoría, que cuenta con más de 20 años de experiencia. Ella es la representante de INERCO, la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Ha sido coordinadora del Comité Técnico sobre GEI en el 10º y 11º Congreso Nacional de Medio Ambiente en España y actual coordinadora técnica en el Comité de la Directiva de Emisiones Industriales desde 2016. También tengo el gusto de presentarles a Cintia Alfaro Martínez, quien es nuestra gerente de Medio Ambiente en México, licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias en Estudios Ambientales y de Sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional, diplomada en Responsabilidad Social Empresarial por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con más de 10 años de experiencia en impacto ambiental social, con especial énfasis en proyectos energéticos. Así que sin más, le cedo la palabra a Esther. Muy bien, muchas gracias Sara por la presentación y gracias a los asistentes por encontrarse con nosotros. Este webinar, como ha indicado Sara, versará sobre los retos sobre proyectos de hidrógeno verde. En este primero de la serie, pues nos centraremos más en temas ambientales y sociales sin perder de vista unas pinceladas que para algunos de vosotros, pues ya expertos en parte en la materia, pues quizás pero tenemos que hacer un poco idea de que partimos de la base para algunos de los asistentes. Me complace decirles que hay asistentes desde Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, por supuesto, y también Perú. Por lo menos la lista que nos han pasado recientemente. El índice, como ha explicado anteriormente nuestra gerente en México, tendrá una introducción a la tecnología, unas características ambientales de la planta de generación de hidrógeno verde, y luego seguirá mi compañera Cintia con el permiting ambiental y social de proyectos de generación de hidrógeno verde y unas conclusiones. Posteriormente pasaremos a ver cuáles han sido las preguntas que les ha suscitado la materia, que espero que les interese, y bueno, pues tendremos ese turno de preguntas al final. Así que les animo a que sobre la marcha, cuando vayan teniendo alguna inquietud, la vayan escribiendo. En esta introducción a tecnología no se trata de un webinar sobre tecnología, ni mucho menos. Estamos pues las compañeras más relacionadas con consultoría ambiental y social, pero bueno, unas pinceladas de que, bueno, como introducción, estos proyectos de generación de hidrógeno verde vienen a sustituir, pues en el corto plazo todavía no, pero a futuro, la producción de hidrógeno gris, bueno, y de otro muchos colores, pero bueno, básicamente la producción de hidrógeno en base a combustible fósil para pasar a una generación que, bueno, el equipo estrella dentro del proceso serían el electrolizador, que luego hablaremos un poquito más de los tipos de electrolizadores, y empleando como insumo agua y electricidad. ¿Y por qué se llama generación de hidrógeno verde? Porque esa electricidad tiene que venir de fuentes renovables o bien directamente, como veremos en la presentación, que el mismo promotor tiene un proyecto que incluye generación de electricidad por vías renovables, sea fotovoltaica, eólica u otras. En el mismo proyecto además incorpora esa generación de hidrógeno verde o bien tiene de alguna manera certificada la procedencia de esa electricidad con contrato de la compañía eléctrica que le suministra esa electricidad por fuente renovable, y el resto del proceso pues se basa básicamente en el equipo principal electrolizador, donde se obtiene a partir de esos insumos, que como indico es agua y electricidad en fuente renovable, se obtiene el hidrógeno, que es lo que persigue principalmente esta tecnología, para luego o bien utilizarlo directamente como combustible o bien darle otros usos en fabricaciones de otros componentes, como podrían ser fabricación de amoníaco. Otra forma de sustituir, digamos, el proceso más contaminante por menos contaminante, y de forma derivada se produce también oxígeno, que puede ser un oxígeno residual o bien a su vez tener otros usos, y de la electricidad que se incorpora al proceso, esa fuente de electricidad no se utiliza de forma eficiente 100% en el proceso, sino que se disipa en forma de calor, que lo mismo que ocurre con el oxígeno,
pues puede también no solo ser un calor residual, sino que se utilice para otros procesos a su vez, ¿no? En ciudades pues podría ser para calefacción central, en procesos industriales cualquier proceso que necesite fuente de calor. Por tanto, una vez explicado la diferencia principal para los no introducidos en la materia entre procesos para fabricar hidrógeno gris o procesos para hidrógeno verde, realmente no es que sea un proceso novedoso el utilizar la electrólisis para producir hidrógeno, que se conoce el proceso desde hace mucho tiempo, sino que lo novedoso en estos tiempos es que se utilice como fuente de energía de electricidad fuentes renovables. Estos proyectos, por tanto, están en creciente desarrollo, aunque todavía en México no hay muchos proyectos en tramitación. Veremos algún ejemplo a lo largo de la sesión de hoy y, por lo tanto, son claves en la descarbonización. Muchos países ya están poniéndose, y veremos algunos ejemplos luego, pues una serie de retos, guías y hojas de ruta para tener en cuenta esta producción de hidrógeno verde para ayudar en la descarbonización a nivel de país y a nivel mundial. Y, como he dicho, con mucha implicación como utilización como combustible, bien para transporte o bien para procesos, y además como materia prima a su vez de procesos industriales que incorporan el hidrógeno como insumo. Ahora vamos a ver unas diferencias básicas entre los tipos de electrolizadores que a nivel comercial se están manejando hoy en día. Como comprenderán, con toda la tarea que tenemos por delante y reto a nivel mundial de cuestiones de descarbonización, hay muchos proyectos de innovación. Desde INERCO, de hecho, estamos participando en algunos de ellos desde el punto de vista de nuestra componente de tecnología para intentar desarrollar electrolizadores más eficientes o incluso por otras vías. Las que les vamos a explicar ahora, ya digo que están disponibles a nivel comercial y cada proyecto, caso a caso, pues en cada uno de ellos se tendrá que elegir con sus ventajas e inconvenientes y también tener en cuenta la disponibilidad real en base a tecnólogos y disponibilidad en el país a nivel comercial de poder adquirir esos electrolizadores, pues cuáles son los que van a incorporar en su proyecto. En esos dos tipos, bueno, pues el primero quizás el electrólisis alcalina convencional, el más conocido, lleva en uso bastante tiempo y se trata de una tecnología donde tenemos un electrolito líquido y el ánodo y el cátodo pues se caracterizan porque no necesitan que sean metales nobles, con lo cual eso abarata un poco el coste de la tecnología frente a electrólisis de membrana polimérica, que es el otro tipo más común, que sí lo necesitaría. También hay algunas otras diferencias entre los dos tipos, pues porque el de membrana polimérica puede actuar con mayor flexibilidad ante fluctuaciones de la fuente de energía. Por lo tanto, cuando no se tenga una fuente en continuo totalmente disponible, como es el caso de que directamente estamos diciendo que podría haber proyectos combinados de energía renovable junto con el mismo promotor que tenga este tipo de proyectos, pues quizá el grado de adaptación a esa fluctuación de la energía pues puede afectar un poco a uno u otro. Pero básicamente, como les digo, que depende de las cuestiones que hemos indicado y no podemos decir categóricamente que uno u otro es mejor, sino que tiene un poco que tener en cuenta la disponibilidad y el tipo de proyecto y qué uso también se le va a dar al hidrógeno. Me voy a parar un poco más en números, pero solo a efectos referenciales, no significa que en todos los proyectos sean las mismas cantidades, pero como orden de magnitud podemos indicar que con un consumo de 1 megavatio eléctrico podríamos generar unos 18 kilohoras de hidrógeno verde, que equivaldría a unos 200 normámetros cúbicos de hidrógeno verde. Para ello, pues tendríamos un consumo de unos 660 litros hora de agua y se obtendrían unos 140 kilos hora de oxígeno, bien sea residual o, como hemos dicho anteriormente, potencialmente pues aprovechable para algún otro uso industrial o similar. Por lo tanto, eso eran unos números que nos van a ayudar un poco también a entender cuando hablemos ahora de las características ambientales de este tipo de proyectos y les sea un poco, tengan esa referencia en la cabeza para
para comprobar que no son impactos muy significativos, pero tendríamos que tener en cuenta efectivamente el uso de agua que se le va a dar y dónde se va a verter la misma. Como aplicaciones del hidrógeno, así como un esquema muy general, este hidrógeno verde, bueno, pues partiendo de este diagrama de flujo, tendríamos una electricidad renovable, como hemos dicho, que llegaría o bien directamente porque está junto a la planta donde están los electrolizadores, o bien porque es una fuente que se garantiza como renovable por el contrato a la compañía con la redistribución. Llega como insumo al electrolizador y de ahí pues se produce este hidrógeno. El hidrógeno también puede proceder de fuente de biomasa. El hidrógeno, aparte de utilizarse como energía, power to power, o como calor de proceso en industria o materia prima, como hemos dicho en el caso de fabricación de amoníaco, por ejemplo, pues también podría ser directamente inyectado en la redistribución de gas. Eso nos da pie a pensar en muchos países que ante la ausencia de una regulación en cuanto a permisos fina, en el sentido de dirigida específicamente a proyectos de hidrógeno verde, pues en algunos vamos a ver que están relacionados con la tramitación de proyectos de fabricación de hidrógeno directamente sin diferenciar si es hidrógeno verde o no. Y en otros casos pues también se puede asociar a cuestiones relacionadas con gas, sobre todo no solo por la producción del hidrógeno verde, sino también por su transporte en hidroductos. También hemos comentado que en lugar de, o a la vez de utilización como combustible directamente para procesos industriales, para de proceso, también se puede utilizar como combustible para transporte pues, público, aviación, transporte pesado, vehículos, ferrocarril o transporte marítimo. Y a su vez hay algunos países, que también veremos algún ejemplo a continuación, donde si se genera suficiente hidrógeno para sus necesidades, también se está planteando exportarlo bien como hidrógeno o transformándolo previamente en amoníaco, que tiene ciertas ventajas, pero bueno, transportarlo como si fuera gas natural por barco al exterior. Ahora pasaríamos a ver las características ambientales de las plantas de generación de hidrógeno verde. En estas cuestiones, pues la generación de hidrógeno verde se caracteriza, como hemos comentado antes, por la baja entidad de los impactos ambientales asociados a esa generación, tanto del hidrógeno como el oxígeno que viene de la propia reacción, mediante la electrólisis y partiendo de electricidad por vía sostenible. Pues hemos dicho que vendría de fuente renovable, bien directamente del promotor o por contrato. Además, los electrolizadores, para esa generación de hidrógeno verde, pues tenemos otras instalaciones. Puede ocurrir que, como hay algún ejemplo quizás en México, donde directamente se transporta el agua que necesita el proceso tal como es necesaria, pero es muy habitual que previamente al equipo principal, que es el electrolizador, tengamos aguas arriba, unos equipos dedicados a la purificación del agua que se necesita para entrada al proceso del electrolizador, y esa purificación del agua conlleva normalmente que haya purgas que conllevan un vertido, y luego tenemos que aguas abajo del electrolizador, dependiendo del uso que vaya a tener el hidrógeno, digamos que necesitamos acondicionar ese hidrógeno para ese uso posterior. ¿Qué es lo más común? Pues que necesitemos cambiar la presión, realmente adecuarla y en general aumentarla a la presión de, si es para inyectarlo en una red de gasoducto, pues a la presión adecuada para su transporte. En el caso de almacenamiento, pues algo similar. Y en el caso de que se ha inyectado directamente a un proceso industrial, pues dependiendo de cuál sea ese proceso, también tendrá unas necesidades de una presión más alta o más baja, que eso es a lo que se dedicaría en la parte posterior que va detrás del electrolizador para ese acondicionamiento de la presión. También haría falta saber qué pureza necesita el hidrógeno cuando sale el electrolizador. Dependiendo también del tipo de electrolizador, digamos que el de la vía convencional necesitaría ser depurado para tener una pureza muy alta, porque saldría con trazas del soluto que necesita la propia reacción de electrólisis convencional.
En el caso de los poliméricos, pues no sería necesaria tanto acondicionamiento. Es otra de las diferencias de los tipos de electrolizadores que he dejado el detalle para esta explicación del acondicionamiento posterior que necesitaría tanto el hidrógeno como el oxígeno. Básicamente, hemos dicho pureza necesaria para lo que va después y para ese uso posterior y también la presión. Y por último, indicar que son capacidades escalables. Es muy típico que el proceso como tal, en función de unos megavatios tipo, quepan en un container, que ese contenedor pues lleva todo lo necesario para esa fabricación y generación del hidrógeno verde. Si vemos, digamos, el zoom de la planta exclusivamente de la generación del hidrógeno verde, no tiene nada que ver. Aquí estamos viendo las características ambientales de las plantas, exclusivamente las plantas de generación de hidrógeno verde, que si tenemos el proyecto completo que esté aunado con una fotovoltaica que necesita cientos de hectáreas normalmente para que cuadren, digamos, los megavatios que se quieren producir y frente a pocas unidades de hectáreas que necesitaríamos para una planta de hidrógeno. No quiero concretar porque depende de los megavatios equivalentes que queramos, pero estamos hablando de 1 o 2 órdenes de magnitud diferentes en lo que se refiere a ocupación de terreno. Por tanto, la ocupación de terreno no es un impacto importante exclusivamente de la planta de generación de hidrógeno verde. Lo será de la renovable que lleva asociada, pero no del hidrógeno verde en sí. Siguiendo con las características ambientales, pues tenemos prácticamente ausencia de impacto atmosférico. Esto es una ventaja importante de la producción de hidrógeno verde frente a la producción convencional de hidrógeno gris en base a combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual esto es lo que ayuda bastante a la descarbonización, además de utilizar la energía de fuente renovable. Como hemos dicho, como uso se puede dar como combustible inyectando en redes gasistas o hidroductos o consumo de calderas en industria o flotas de vehículos. Y ya tenemos pues algún ejemplo en España de proyectos donde hemos participado en la obtención de permisos para flotas de autobuses urbanos y como materia prima para producción de sustancias químicas a partir del mismo hidrógeno o del oxígeno generado. También hemos participado en algún proyecto relacionado con producción de amoníaco. Y consumos también centrados en el empleo de agua. Hemos dicho que o ya viene acondicionada para ser directamente dispuesta en el electrolizador o lo bastante usual que se trate el agua en la misma planta de generación de hidrógeno. Y es ese tratamiento de agua quizás la que conlleva algún impacto relacionado tanto con el uso del agua en cualquier caso, venga del exterior o venga de una fuente cercana al emplazamiento, como sobre todo el vertido, aunque no dejemos de decir que hay un bajo empleo de sustancias químicas y por tanto también un bajo nivel prácticamente despreciable de residuos en el proceso. Respecto a otras cuestiones que sí que pueden necesitar un análisis más detallado en el estudio ambiental correspondiente de estas plantas sería pues en la fase de diseño cuantificar bien los impactos acústicos, porque no olvidemos que para poder acondicionar la presión pues se necesitan compresores, por ejemplo, que sí que tienen una emisión acústica normalmente significativa y dependiendo del análisis que se haga, pues lo mismo conviene modificar algo el plano de implantación de la planta en función de qué receptores haya en el entorno y qué límite haya que cumplir. Con lo cual, ese es un impacto a no perder de vista en los temas ambientales. Y como hemos dicho, hay poca generación de vertidos, nula si no se trata el agua en el emplazamiento, pero lo normal es que así sea, y haya una pequeña generación de vertidos en el sentido de poco caudal, pero sí que habría que tener en cuenta que al ser una purga se concentran algunos componentes, con lo cual habría que tener cuidado con conductividad dependiendo de la legislación. En el caso de que no sea un emplazamiento cercano al mar, que entonces no sería un problema la conductividad si el vertido va a mar, pero sí en el caso de que vaya a un río o similar. En el caso de residuos hemos comentado que son de baja entidad y en cuestiones sociales pues suele tener un impacto social positivo por todo lo que conlleva la descarbonización y el fomento de energía renovable y del hidrógeno verde en usos industriales, con lo cual todos los impactos, aparte del propio derivado del empleo en la fase de construcción,
pues son impactos normalmente positivos. Pasamos ahora a ver como ejemplo, ya que INERCO pues, tiene sede en varios países, vamos a poner como ejemplo pues, la situación que se da en las autorizaciones ambientales en España y cómo está el nivel de desarrollo, por ejemplo, en Chile, que es uno de los países pioneros en Latinoamérica a efecto de hidrógeno verde en los últimos tiempos, porque todo se ha movido pues, rápidamente, como ustedes sabrán. En España, bueno, pues dependiendo de que se necesite o no, y eso depende del uso que se le vaya a dar al hidrógeno, autorización administrativa previa, pues hay un poco de indefinición respecto a ese permiso, digamos, a nivel sustantivo. En función de qué permiso se necesite a nivel sustantivo, pues irá compasado con quién es el órgano ambiental, que en España podría ser ministerio, podría ser a nivel regional, que se llama comunidades autónomas, y también eso pues tiene que ver en si se inyecta directamente en la red de gas natural o se suministra como combustible a vehículos o es a un proceso industrial. Normalmente, ¿qué se está aplicando? Pues por una parte, la evaluación ambiental, ya sea a nivel de ministerio o a nivel autonómico, pues se necesita una evaluación de impacto ambiental. Y por otra parte, derivado de otra directiva europea, se necesita aplicar por la fabricación de hidrógeno que no distingue si se fabrica como la vía convencional hidrógeno gris a partir de fuente fósil o es este tipo de hidrógeno verde, necesita una autorización ambiental integrada que bueno, se hace a nivel regional, a nivel autonómico, pero es, digamos, una autorización ambiental adicional a la propia declaración de impacto ambiental con la que culmina el proceso de evaluación de impacto. El plazo de todo ello, pues cuando empezamos a unir piezas de plazos legales, se te va a más de 9 meses y dependiendo del proyecto puede ser más, en función de los casos que tengan como uso también el hidrógeno, como hemos dicho. Pasando ahora al caso de Chile, bueno, pues pretendí aquí darle un esbozo de que por una parte se tiene ya una estrategia nacional del hidrógeno verde, adicionalmente se tiene una guía de apoyo para solicitud de autorización de proyectos especiales de hidrógeno y bueno, le he puesto ahí un ejemplo de una de las figuras que aparecen en esa estrategia, donde se tiene pues el desarrollo proyectado de aplicaciones de hidrógeno verde en diferentes oleadas o fases, donde, bueno, no se ve muy bien el tamaño de letra, luego lo podrán disponer más adelante de la presentación y lo podrán ver con más detalle o incluso descargarse directamente la estrategia. Y básicamente lo que se ven como círculos de color verde pues son desarrollos a nivel doméstico en el entorno que se quedan en el entorno de Chile y los de color más naranja pues serían desarrollos a nivel internacional. Pero bueno, como resumen, digamos que en pocos años sí se prevé el propio país que va a tener capacidad como para ser puntero en cuestiones de hidrógeno verde, cubrir las necesidades a nivel de país y además ser un importante exportador de hidrógeno en el entorno. Adicionalmente, ya que se trata en este webinar de cuestiones relacionadas con permisos ambientales y sociales, pues indicarles que hay otro informe de finales de octubre del 2020, donde se versaba sobre la identificación de aspectos ambientales, sectoriales y territoriales para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en toda la cadena de valor. Ahí le he puesto simplemente un ejemplo a la derecha de una serie de figuras que en función, esto se podría hacer el ejercicio en más países, lo que ocurre es que Chile tiene una cantidad de permisos sectoriales ingentes y bueno, en este caso pues el ejemplo es de generación de hidrógeno verde, pero tienen hasta 10 tipos de proyectos relacionados con hidrógeno, bien sea por almacenamiento, es un proceso asociado, etcétera, y ahí pues tiene un poco el listado de por qué epígrafe de la legislación sectorial ambiental entraría a su tramitación y los permisos necesarios se deducen de este tipo de diagramas. Es bastante didáctico el tema específicamente para Chile, pero era un ejemplo que me parecía destacable. Y ahora pues le dejaría el paso a mi compañera Cintia para que les explique el permiting ambiental y social de un proyecto de generación de hidrógeno verde ya centrado más a nivel local en México.
Cintia, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Vamos a proyectar. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla, perdón? Sí. Solo ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Permítanme, por favor. Quiero minimizar esto lo más posible. Ok. Muy bien. Listo. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco respecto al permitting ambiental y social de un proyecto de generación de hidrógeno verde aquí en México. Para entrar en este tema, vamos a hablar un poco de cómo se encuentra la legislación ambiental en el tema de descarbonización y cambio climático en general. Como bien saben, el hidrógeno verde de origen renovable es una opción para la sustitución de los combustibles convencionales y que, según Bloomberg, podría eliminar alrededor de 1/3 de las emisiones de los combustibles fósiles en la industria para el 2050. En México actualmente tenemos una lista de legislación relacionada al cambio climático y a la generación de energía importante. Sin embargo, dentro de esta legislación poco se menciona del hidrógeno verde. De hecho, para ser más exactos, en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional se menciona el hidrógeno verde por primera vez. En este programa ya se puede visualizar cómo el hidrógeno verde, así como otras fuentes emergentes, ya en una gráfica de proyección para México. Este programa, a su vez, incluye dentro del mismo un programa para la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión de Distribución Eléctrico Mayorista, donde dentro de sus objetivos principales es contribuir al cumplimiento de las metas de producción de energía limpia, asegurando la confiabilidad de las condiciones de viabilidad económica. Todo esto relacionado a todos aquellos convenios en donde México está firmado, como es el Convenio de las Naciones Unidas del Cambio Climático, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Pero yéndonos un poco más a nuestro tema de impacto ambiental y de impacto social, hablando exclusivamente, como bien mencionó Esther, del hidrógeno verde, ¿dónde estamos sentados ahora nosotros? Bueno, en México existe la legislación mexicana para impacto social a través de las disposiciones administrativas de carácter general sobre la evaluación de impacto social en el sector energético. Y para el tema de impacto social a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento. En el tema de impacto social, en su artículo 8 se menciona todas aquellas actividades que sí deben de presentar evaluación de impacto social, donde si bien podemos observar la generación de hidrógeno verde no se encuentra como tal en este listado, por lo que de manera estricta, si nosotros queremos realizar un estudio un proyecto de hidrógeno verde, no le correspondería una evaluación de impacto social. Sin embargo, para el tema de impacto ambiental, el hidrógeno verde se encontraría dentro de la industria química en los gases industriales. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo del hidrógeno verde en México? Bueno, nosotros en una búsqueda importante hemos identificado al menos 2 proyectos ya de hidrógeno verde que están siendo evaluados aquí en México. Esta es información pública que se puede descargar desde Semarnat. Y les voy a hablar un poco de las generalidades de estos proyectos. La principal característica y diferencia de un proyecto de generación de energía eléctrica a uno de generación de hidrógeno verde asociado a una generación eléctrica renovable es que estos proyectos necesitan ingresarse con un estudio de riesgo ambiental por considerarse una actividad altamente riesgosa el manejo de esta sustancia. Ahora, de ambos proyectos identificados,
tienen particularidades y semejanzas en ambos. Los dos, al ser México un país con una capacidad de generación de energía fotovoltaica, ambos están asociados a un proyecto de fotovoltaico. Las dimensiones de la planta fotovoltaica están directamente relacionadas a la generación, a la capacidad de generación. En el primer proyecto, que se llama Delicia Solar, es una superficie de 105 hectáreas, donde solo 1.5 constituye la planta de hidrógeno. Y el proyecto de Neptuno Solar es una superficie de 323 hectáreas, donde 1.1 es la correspondiente a la planta de hidrógeno. Ambas definen cuánta capacidad de generación de energía por la fotovoltaica van a generar y cuánta se va a la planta de hidrógeno. Una cuestión importante revisada de ambos proyectos es que la vinculación con el tema ambiental es aún un poco confusa o no se abarca en su totalidad. Por ejemplo, en el caso del proyecto de las Delicias Solares, Delicia Solar, perdón, en la parte de impacto ambiental, en la sección de vinculación, no existe en este proyecto y en su descripción una vinculación hacia una industria que es hacia donde especifiquen el reglamento de la LGEPA, como pudimos hablar en la diapositiva anterior, que el hidrógeno verde está relacionado con la industria química. En este proyecto no se relacionó con ninguna industria. Sin embargo, en el proyecto de Neptuno no hay vinculación tampoco con la LGEPA, con el reglamento. Sin embargo, sí vinculan la ley. Sin embargo, se hace a la generación de energía eléctrica, cuando el objetivo de ambos proyectos es la generación de hidrógeno verde. Se salta completamente la vinculación hacia la industria química. Ahora, si bien en cuestión de los impactos que ya explicó Esther, no hay impactos relevantes mayores a un proyecto de energía renovable, más allá de los propios de la fotovoltaica o el eólico, igual se manejan de forma similar a un proyecto que fuera únicamente fotovoltaico. Sin embargo, en el programa de vigilancia ambiental, como se mencionó, el impacto acústico sí es a considerar, por lo que debiera estar presente en este programa de vigilancia ambiental, para lo que en el caso del primer proyecto sí que se menciona en esta información pública con el programa de calidad de aire y ruido. Sin embargo, en el segundo proyecto únicamente mencionan que se van a ingresar un programa de vigilancia ambiental sin hacer referencia a que lo tenga o no. Aunado a esta información de revisión, como bien sabrán, los estudios de riesgo ambiental forman parte de los anexos del impacto ambiental, por lo que no están disponibles a público y no podremos hacer mención de esta, aunado a que próximamente tendremos un webinar relacionado al tema de seguridad. ¿Qué pasa entonces con estos proyectos de hidrógeno verde que están relacionados a una fotovoltaica? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo que debería pasar con cualquier proyecto si siguen una ruta de resolutivos, ¿no? Se ingresa un proyecto ante Semarnat en este caso, se publica, que es de donde nosotros tomamos esta información, se ingresa un extracto, se integra el expediente, hay solicitudes si hay solicitudes de disposición del público a la mía, se hacen observaciones a la mía o ya sea se solicita información técnica, que en estos casos presentados como ejemplos, ambos se encontraban hasta la última vez que revisamos con información complementaria. Y bueno, técnicamente de 60 a 120 días se debe de obtener un resolutivo. Actualmente en México el tema de los resolutivos, especialmente para el sector eléctrico, está suspendido o muy ralentizado por el tema de la pandemia, que es a lo que se está atribuyendo actualmente. Ahora, hay una serie de implicaciones u otras suposiciones que hacer respecto al hidrógeno verde. Como ya bien vimos,
Uno de los ejemplos es relacionarlo a una central fotovoltaica, que en este caso, me voy a regresar un poco, sí que va a necesitar un estudio de impacto social, porque como bien revisamos en el listado de las que lo requieren, está la planta fotovoltaica. Entonces, al estar asociado a la planta fotovoltaica, sí que necesita el estudio de impacto social. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo mi planta de generación eléctrica renovable y ahora quiero poner un proyecto de hidrógeno verde? Bueno, pues en caso de CENER, donde todo el tema social es relativamente nuevo, se tendría que dar un aviso de modificación. El proyecto, como pudieron observar en los ejemplos, ocupa muy poco espacio, por lo que seguramente el área de proyecto del hidrógeno verde quedará dentro del área de influencia. Sí que debe de actualizarse el tema de impactos por el manejo de hidrógeno, que es una sustancia peligrosa, y se debiera de ampliar el tema de plan de gestión social, principalmente en el tema de comunicación, donde se le explique a las comunidades y a los actores principales que ahora se va a ampliar la capacidad de ese proyecto y va a tener nuevas actividades, ¿no? Y cómo les puede impactar a ellos, ya sea en el tema, como bien dice Esther, de empleos, pero asimismo los riesgos. ¿Qué se haría en cuestión de Semarnat? Bueno, en Semarnat sí existe un documento donde se solicitan modificaciones de obra a proyectos autorizados en materia de impacto ambiental con un pago de derechos. Se hace un escrito libre de la modificación del estudio de impacto, donde se tiene que volver a vincular con la legislación correspondiente a hidrógeno verde, que es muy poca, como les menciono. Se tiene que ampliar el tema de los impactos, donde seguramente deberá entrar el tema acústico. Aunado a que sí se debe de ingresar acompañado del estudio de riesgo ambiental propio del manejo del hidrógeno. Igual por ley, las modificaciones a proyectos tienen 20 días de plazo para ser entregadas, pero igual como les comento, el tema de la pandemia ahorita ha ralentizado todo el proceso dentro de Semarnat. Ahora, un tercer supuesto es que yo no tengo una planta de hidrógeno verde, de fotovoltaica, pero quiero generar hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, si estamos hablando únicamente de una planta de hidrógeno verde, no nos corresponde un estudio de impacto social. Pero para el estudio de impacto ambiental tendríamos que vincularnos a la industria química con gases industriales. Igual tendría que ir relacionado a su estudio de riesgo ambiental. Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo nos aseguramos que nuestra energía es renovable para que sea un hidrógeno verde? Bueno, pues algunas empresas actualmente en México cuentan con contratos en algunas de sus plantas para el tema de electricidad renovable. Entonces, estas empresas o cualquier otra que quiera hacer un contrato similar, únicamente tendría que desarrollar su proyecto de hidrógeno verde, su planta de hidrógeno verde, y asegurarse que efectivamente la energía que le va a llegar para hacer la electrólisis sea renovable. Esos son los tres supuestos que se pueden dar en México. En algunos países ya se dan alguno de estos. En México todavía vamos iniciando. Una cuestión importante a mencionar es que justo con esta nueva energía, se ha creado incluso aquí en México ya la Asociación Mexicana de Hidrógeno en febrero de este año apenas, lo que significa que es una cuestión que próximamente va a ir en aumento. Ahora, algunas de las conclusiones para el webinar. Bueno, como les menciono, este es un proyecto, los proyectos de hidrógeno verde son de creciente desarrollo técnico y se espera un aumento en la autorización e implantación en México, particularmente al lado de los proyectos de energía renovable, ya sea como nuevos, como los ejemplos que yo les acabo de mencionar, o como modificaciones de los proyectos que ya actualmente existen y que se quieran reconvertir a hidrógeno verde.
Es una tecnología de bajo impacto ambiental y elevada importancia en la descarbonización de las actividades y los sectores, esto no solo a nivel México, sino a nivel internacional. Sin embargo, para potenciar el aprovechamiento del hidrógeno en México, sí se deben sentar las bases en su regulación para a nivel de los demás energéticos actualmente, desde sus aspectos de evaluación, porque no hay una legislación que mencione el hidrógeno verde como tal, en tema de emisiones, en tema de almacenamiento, incluso en tema de distribución. Y bueno, hay que tener en consideración también los aspectos de seguridad y prevención de riesgos laborales que se van a ampliar en comparación con un proyecto de eólico o renovable, que es lo que, o solar, que es lo que más hay en México ahorita como renovables. Bueno, eso sería mi participación. Le cedo la palabra a los demás. Muy bien, Cintia, pues muchísimas gracias también por tu exposición y bueno, mientras esperamos que lleguen también más preguntas, han ido surgiendo, por una parte, por animar un poco la discusión, la cuestión de regulación, ¿no? Nosotros que, como digo, tenemos oficinas en diferentes países, en ninguno está realmente la regulación preparada completamente para este tipo de proyectos de hidrógeno verde. En algunos, pues en el caso de España, que lo conozco un poco más de primera mano, encontramos que se está siguiendo la regulación, ya digo, en función del uso del hidrógeno, qué autorizaciones sustantivas se van a tener, pero también a nivel ambiental pues se está siguiendo el mismo camino que una planta mucho más contaminante a través de proceso típico con combustible fósil para hidrógeno gris, con lo cual quizá a futuro sí se está planteando que bueno, los cambios en leyes son algo lentos, pero que seguramente a futuro se rebaje un poco el nivel de requisitos a nivel administrativo de este tipo de plantas, ¿no? De generación de hidrógeno verde. En otros casos, bueno, pues si nos fijamos un poco en lo que ha comentado Cintia, en México, pues nos queda por tratar en los diferentes o sucesivos webinars después de las cuestiones más de seguridad, ¿no? Y de prevención de riesgos laborales, pero en las cuestiones de seguridad, pues una parte de la tramitación que no hemos tratado hoy, así que sí que les dejo un poco la idea de que recibirán cuando tengamos la fecha concreta el aviso para si tienen la inquietud de conocer cuál es la normativa que se aplicaría en México y en otros países para las cuestiones relacionadas con seguridad, porque efectivamente las diferencias de los proyectos que típicamente van juntos, que serían renovables, fotovoltaica, eólica, con generación de hidrógeno verde, en el caso que sean conjuntamente o bien una modificación del mismo, en algunos casos los impactos no tienen nada que ver y quizás la principal diferencia, aparte de la que ya hemos visto, de menos ocupación de terreno en órdenes de magnitud, en un par de órdenes de magnitud, también tenemos que sí, que la de hidrógeno verde al manejar la sustancia hidrógeno, pues sí que conlleva un mayor riesgo potencial. Otra cosa es que manejado adecuadamente no debe tener mayor problema y consiguiendo todas las autorizaciones pertinentes, y que más que por la generación de hidrógeno en sí, porque el proceso, si fuera en continuo, pues no tendría mucho almacenamiento, es por el almacenamiento y el inventario que haya de sustancia en la instalación, así como cuando se trata de un ducto, porque no es necesario ahora mismo pues acometer cuestiones sociales relacionadas a estudios que están vinculados al sector energético por no considerar el hidrógeno ahora mismo dentro de los casos previstos en la legislación mexicana, ¿no? Ese tipo de cuestiones los dejo ahí para que piensen, y mientras sí que ha llegado alguna pregunta. Bueno, en este caso a nivel de, puedo indicarla, responderla yo misma, ¿cómo se subsanaría el consumo de agua para el proceso de generación de hidrógeno en lugares de poca disponibilidad? ¿Y qué pasaría con el agua de proceso y los residuos, ¿no? Bueno, salvo algunos casos puntuales que precisamente se han dado en los pocos ejemplos que hay en México, donde se lleva el agua que necesita entrar en el electrolizador ya tratada
y se almacena en tanques en la misma planta de generación, o sea, transporte en camión y almacenamiento en tanques, donde entendemos que ya se lleva totalmente tratada para no tener que poner esa parte previa del electrolizador de planta de tratamiento. En el resto de casos más conocidos, la planta de tratamiento está incluida dentro de la propia planta de generación de hidrógeno y, bueno, como toda planta de tratamiento en este caso necesita tener un vertido y salvo que luego además se minimice con evaporación y tendiendo a vertido cero, pero en principio tendría que tener un vertido que tendría poco caudal y, como hemos comentado, quizá algún problema de conductividad en función de dónde vaya a ser ese vertido, ese rechazo, ¿no? Esa purga. Y residuos pues realmente tienen muy poco este tipo de proceso. Ahora te dirigiría, Cintia, una cuestión sobre regulación, ¿no? ¿Consideran que Conagua deberá actualizar su regulación de concesión de pozos, siendo que estos son la fuente más factible para el proceso? Hola, sí. Bueno, si bien existe actualmente una iniciativa para regular la Ley de Aguas Nacionales, valdría la pena agregar este requerimiento como para que el uso del pozo sea exclusivamente para el tema del proceso. Sin embargo, las regulaciones actuales en México pues llevan años. Si bien saben, hace un par de días se reguló la norma de descargas de agua que tenía 25 años parado, ¿no? Entonces, esperamos que para el tema de regulación en general, asociados al proceso de generación de hidrógeno verde sea pronta. Yo creo que va a estar primeramente relacionada a temas ambientales y de seguridad y posteriormente a un tema más de agua. Ahorita se está subsanando, al menos en los proyectos que identificamos, con el transporte de esto mismo en tanques, en camiones. Muy bien, aquí hay otra que también te dirigiría. ¿Será necesaria la liberación de la regulación por parte de autoridad para considerar proyectos de almacenamiento de energía o transporte por ducto, o es posible tener una legislación como la de transporte de gas? Bueno, como les mencionaba, en estos proyectos que se han revisado, se encuentran apegados ambos a la legislación que existe, con los vacíos que esto implica para el tema de hidrógeno. Sin embargo, ambos están enfocados más hacia la generación de energía eléctrica, incluso en su vinculación legal. Y no se habla ahorita del transporte de este material, ni por ductos, ni del almacenamiento del mismo. Pero sí que sería un tema importante porque no está regulado y bueno, como les menciono, el transporte ahorita, por ejemplo, que es muy similar al transporte de gas natural, al menos de lo que se ve en otros países, se está subsanando con transporte por camiones. Es lo que mencionan ambos proyectos, sin definir hacia dónde van, ¿no? Estos mismos. Muy bien, pues te dirijo otra también que tiene que ver con México. ¿Consideran de suma importancia en México la proyección para el desarrollo de infraestructura en aplicaciones más amplias del hidrógeno? Pues como podemos observar, ahorita ya hay inversiones iniciales en la generación de hidrógeno verde, por lo que existe el gran interés en esta producción. Principalmente como complemento o sustitución del gas natural o algún otro hidrocarburo. Bueno, pues tenemos otra pregunta más, de momento escrita aquí. Los cambios energéticos que se han propuesto en leyes de la industria eléctrica y hidrocarburos han trastocado el objetivo del plan de desarrollo de hidrógeno. No. Como les comentaba al inicio, la regulación en México relacionada a energías o generaciones de energías limpias no
no toca para nada el tema del hidrógeno verde, más mencionada únicamente como un proceso emergente, al igual que, por ejemplo, la generación de energía por olas del mar. Pero yo creo que al ver ahorita el aumento del interés de la generación de hidrógeno verde, pues sí debería que trabajar en la estrategia nacional para esta misma. Yo creo que un impulso importante pues va a jugar un papel importante la Asociación Mexicana de Hidrógeno que se acaba de crear y seguramente tendremos resultados relativamente pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia. Yo creo que ahora mismo no hay más preguntas en el chat. Si alguno de ustedes, de todas maneras, cuando reflexione o cuando vea con más detenimiento alguna grabación, le surge alguna otra duda, pues tienen ahí nuestros datos de contacto en la slide final y los datos de la Oficina de México. Y agradecerle de nuevo su asistencia y espero que le haya servido de provecho. Les llegará al final, no justo hoy, pero bueno, durante los próximos días un correo con la posibilidad de descargarse la grabación y la presentación. Y bueno, ya les indicaremos también las nuevas fechas para los próximos webinars sobre este tema. Muchas gracias a todos. Gracias.